Muy bien, le damos la bienvenida a Consejo de Redacción a Jorge Jiménez. Él es psicólogo especialista en terapias relacionales, que nos va a ayudar a entender todo este tema. Jorge, bienvenido a Consejo de Redacción. Gracias por madrugar con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Jorge, se queda uno sin palabras ante todas estas situaciones que hemos evidenciado en los últimos días con la intolerancia. Vemos situaciones, por ejemplo, en las vías de la ciudad todo el tiempo. Yo creo que todos los días se registran hechos, riñas, peleas, discusiones entre conductores, porque se incumplen las medidas, porque no cumplen con las normas de tránsito. En los barrios, el exceso de ruido, la gente tiene que madrugar a trabajar. Por ejemplo, nosotros nos levantamos entre las 3 y 3:30 de la mañana para llegar a Consejo de Redacción. Si una persona tiene un equipo a todo volumen hasta la 1 o 2 de la mañana, pues nos venimos a trabajar derecho. Sí. Este tipo de situaciones que están generando, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Realmente las situaciones tanto a nivel social, a nivel, digamos, económico, toda la tensión que hemos tenido que vivir, incluso por efectos posteriores a la pandemia, que sabríamos que se iban a detonar todos estos, digamos, factores que inciden en la salud mental, creo que están exacerbando situaciones que, si bien a lo largo del tiempo se han presentado, por ahora parecieran ser mucho más crudas y que se reflejan en celebraciones como las que acabamos de pasar, donde todas estas situaciones, tanto emocionales, sociales, económicas, pues revierten en actitudes agresivas que tenemos sin un control aparente de nuestras propias emociones. ¿Cuál podría ser entonces en este momento la raíz de este problema? Usted plantea pues el aspecto social y también como una consecuencia o más bien agudización de las problemáticas como efecto también de la pandemia. ¿Por cuál de esas variantes se inclinaría más usted en este momento de lo que se registra hoy, por ejemplo, en la ciudad de Medellín? Digamos que como psicólogo que soy, haciéndole obviamente caso a mi profesión, voy a inclinar la balanza más sobre los aspectos emocionales y la dificultad que tenemos para manejar nuestras propias emociones, nuestra falta de inteligencia emocional en la cual no somos formados. Y lamentablemente el escenario primero de formación humana es la familia. Por ende, situaciones como las que acabamos de pasar este fin de semana dan cuenta de la disfuncionalidad de los contextos familiares y porque se vuelve el epicentro en una celebración como esta del Día de la Madre, precisamente donde lo que termina surgiendo es la agresión de los miembros de un sistema familiar por la disfuncionalidad en el aprendizaje, por ejemplo, de control de emociones, de estrategias de afrontamiento de los conflictos, y termina siendo ese mismo escenario donde se presenta la agresión como lo vimos lamentablemente. Jorge, en este caso nos han dicho muchas veces las autoridades que la detonación de estos actos de violencia muchas veces son provocados por alcohol, por algunas drogas, pero ¿qué ocurre en el cuerpo humano para que esos asuntos no resueltos se detonen en ese momento y provoquen riñas? Claro, digamos que a todo lo largo del año hay consumo igual de alcohol y consumo de sustancias psicoactivas y todas estas realidades sociales que estamos viviendo, pero la particularidad del fin de semana en el cual se celebra un homenaje a este ser tan particular, tan especial en la estructuración de la familia, creo que debe las situaciones al interior de la familia, problemáticas de larga data que no han sido resueltas, que no hemos tenido las estrategias de afrontamiento saludable. Recuerden que los niños y niñas aprenden la resolución de conflictos no por lo que se dice discursivamente y tardíamente en los colegios, sino por la experiencia emocional temprana de ver a un padre y a una madre capaces de resolver conflictos al interior de la relación de pareja. Si este aprendizaje no se logra hacer en los primeros años de vida, aprender unas estrategias mucho más sanas en convivencia y que se reflejen posteriormente en el mismo control que los hijos tendrán de sus emociones. Sí, Jorge, yo le planteo otro escenario. Ya usted habla desde esas reacciones, la forma por qué la gente termina teniendo este tipo de actitudes, pero ¿qué tanto la impunidad o la sensación de las personas sentir que no hubo una respuesta oportuna por parte de la autoridad, que no hubo una sanción, que no hubo un llamado de atención? ¿Han cansado de ver cómo pasa todo por el frente sin ningún tipo de sanción o de llamado por parte de la autoridad? ¿También termina en este tipo de reacciones? ¿Hay un cansancio por parte de la ciudadanía? Seguramente que sí, Sebastián. Sin embargo, a todo lo largo del año estamos experimentando la misma sensación. Sí. ¿Por qué se agudiza en la celebración del fin de semana de Día de la Madre? Pues ¿qué lógica tendría lo que tú estás planteando? Que si bien es cierto, digamos que todo el año estamos en una tensión
porque el sistema pareciera no funcionar. Y si bien son factores que suman, Ese punto es clave. para mí es absolutamente importante que es el escenario familiar el que nos está preocupando a los profesionales de las ciencias de la salud en cuanto a las dinámicas relacionales al interior de ella, que al no ser manejados convenientemente detonan en conflictos que bajo el consumo ya de la misma sustancia del alcohol o cualquier otro tipo de sustancias, pues va a desinhibir la conducta a un punto tal que lo primero que sale es la agresión. Jorge, para una comprensión mejor de la situación, para que los televidentes también tengan ejemplos de los casos que usted, por ejemplo, atiende, donde se evidencian estas disfunciones familiares, qué está pasando, en qué se está fallando y cómo son también esos escenarios disfuncionales en las familias de hoy en día. Mira, la sociología señala que la familia es la primera célula de la sociedad, ¿cierto? Y que todo inicia allí. Sin embargo, para los terapeutas relacionales, vamos un poco más allá en la investigación, en la docencia y en la clínica para comprender que hay una instancia que precede a la constitución misma de la familia y es la estructuración de la pareja. Las relaciones de pareja son el primer escenario que va a garantizar si el ambiente familiar que voy a construir con mi pareja puede ser saludable o no. Por ende, direccionar toda la atención hacia la consolidación de estructuras de parejas saludables con comunicación asertiva, con manejo y control de los impulsos. Entonces empezamos a verlo en agresiones, por ejemplo, hacia la mujer, que es mucho más común que lo encontremos en el contexto, en medio de asuntos también históricos, de una sociedad todavía patriarcal y machista, que incrementa esa experiencia de agresión a la mujer, pero en esa dinámica relacional de pareja luego se transmitirá eso hacia los hijos, y los hijos van aprendiendo por imitación, mucho más que por la palabra, los modos comportamentales de un padre y una madre que no tramitan efectivamente sus conflictos, y por ende ellos tampoco aprenden a controlar sus propias emociones, y así se va diversificando esto hasta llegar a situaciones en las cuales nos es difícil incluso tramitar con nuestros propios familiares conflictos y lo hacemos más fácil con personas de fuera. O sea, nos es más fácil hablar en el trabajo, con los amigos o en otros escenarios que al interior de la familia por el componente emocional que es absolutamente clave, ¿cierto? Allí se nos conecta más, digamos, como el alma, si así lo fuéramos a decir, desde estos conflictos que vuelvo y los señalo son de larga data, quizás desde la infancia, no resueltos, y allí bajo esas condiciones especiales de la celebración, por lo general acompañadas de estas sustancias que mencionamos, pues entonces se libera toda esa agresión y no hay una forma de controlarlo en ese momento. ¿Cómo entender esa inteligencia emocional que usted nos habla? ¿Cómo incide o influye en estos menores que pues van creciendo precisamente con ese reflejo de los padres que no resuelven sus conflictos a tiempo y que puede desatar un conflicto mayor más adelante? La inteligencia emocional, digamos que es la capacidad de poder tener autocontrol de mis propias emociones, pero necesariamente debo conocerme, conocer mi historia, conocer las lógicas en las cuales mis padres han construido su relación de pareja y por lo cual yo he desarrollado, digamos, una capacidad de X o Y de enfrentar las mismas situaciones hacia futuro. Es muy complejo de manejarlo porque no es solo un tema de la inteligencia, como tal lo refiere el término, sino más bien de una capacidad emocional de control que no se consigue tan fácilmente, y mucho menos cuando me voy a exponer a situaciones en las que voy a perder mi capacidad de juicio y de razón, como es estar bajo el consumo de alguna sustancia o del alcohol. Allí se necesitaría tener una capacidad intrínseca que supere incluso la voluntad misma de la conciencia, y por eso es muy difícil en esos escenarios de festejo poder decir que se va a tener un control si no se ha experimentado primero en una situación de sobriedad, por ejemplo. Bueno, Jorge, ya tenemos el diagnóstico. Pareciera ser que ya empezamos a identificar con sus declaraciones, pues nos da, digamos, algunas bases de qué es lo que está pasando. Pero ¿cuál podría ser la solución? ¿Dónde nos tenemos que centrar como sociedad, las autoridades, hacia dónde tienen que enfocar los esfuerzos y finalmente todos para poder buscarle una solución a este tema y que no se desborde? Ahí veíamos la opinión de los televidentes. Básicamente en nuestras redes sociales la mayoría considera que esto es consecuencia de la impunidad, el desgaste de no ver respuesta a esos problemas. ¿Cuál cree usted que debería ser la solución y cuál es el camino que tenemos entonces que emprender a partir de ahora? Definitivamente necesitamos ir al origen
del problema y no solo a quedarnos conteniendo los efectos del problema, porque sería absolutamente desgastante para un sistema como el nuestro. Y los orígenes de este problema están en las experiencias, digamos, relacionales, tanto de la pareja como de la familia. Es decir, las políticas de salud pública deben estar orientadas más a la comprensión, a la psicoeducación que se da en las relaciones de pareja inicialmente y luego en la capacidad de transmitir hacia los hijos digamos, unas habilidades de afrontamiento mucho más sanas que las que hasta ahora tenemos. En una sociedad como la nuestra, todos sabemos que el tema del conflicto, por ejemplo, ha sido, nos lo han transmitido más como evadirlo, evitarlo, para pelear se necesitan dos, un abuelo o una mamá que le dicen a su hija, no, no le diga nada, déjelo tranquilo, si él llega así, no pelee. Entonces, la formación que tenemos a nivel tradicional es de una evitación del conflicto y no de un afrontamiento sano. Creo que hay que direccionar hacia allá la comprensión y el manejo acertado de los conflictos. Jorge, también viendo esas imágenes me surge una pregunta y es, ¿qué tanto tiene que ver las redes sociales en todo esto que estamos viviendo? Mire, cada persona graba. Ahí estamos viendo, por ejemplo, riñas, peleas, y en vez de tratar de evitar la confrontación, las personas sacan el celular a tomar un registro de lo que está pasando. Incluso uno a veces en lo que escucha cuando están grabando es como si disfrutaran de la acción, incitan a la persona que continúe en la agresión para poder continuar con la grabación. Este tema de las redes sociales, de ser virales, de estar de primeros en el número de visitas, ¿qué tanto nos está llevando también a este tema de la confrontación y de la intolerancia? Es muy peligroso también lo que haces mención, Sebastián, por el, digamos, el carácter morboso que también tiene todos estos fenómenos, y la gente anda detrás de esa aceptación y esa aprobación, incluso en situaciones tan complejas y tan de difícil manejo. En lugar de tratar de intervenir para calmar la cosa, nos llama mucho más la atención registrarlo y ganar algún beneficio con esto. Realmente hay una gran falta de conciencia del manejo incluso de la información y de las redes sociales, y en lugar de colocarlas a favor de la tramitación de conflicto, la estamos colocando como un elemento que incrementa mucho más la situación que se maneja, que a la final sí tiene unos componentes tendientes como a esas conductas tan bizarras que también tenemos los humanos, y desde allí habría un llamado también a la conciencia de manera individual, cómo cada quien está haciendo manejo de la situación que le permite ser competente como un mejor ciudadano. Eso también se podría entender como una normalización del conflicto como parte ya de una realidad y una dinámica social de nosotros mismos. Pensaría que ahora sí, a la acotación de Sebastián sobre el fenómeno social que estamos viviendo, la presión a la que nos hemos visto sometidos durante los últimos años, incluso décadas pues en el país, pero me refiero ahora al efecto pospandemia. Noten ustedes cómo en esa época de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud predijo que pasada la situación, digamos, de la amenaza real frente a esta enfermedad, iba a venir todo digamos, como el coletaje de lo que era la enfermedad mental. Es decir, es lo que estamos observando, ¿cierto? La saturación, después de esos años en los que estuvimos bajo esa presión constante del miedo a morir. Ahora el efecto se está dando a nivel emocional y se expresa a nivel relacional. Entonces estamos frente a un serio problema que debemos intervenir por todos los medios. Desde la academia, pero también desde las instituciones de salud, ¿qué sugerencias usted puede entregar, no solo como psicólogo, sino como especialista en este tipo de relacionamiento? Porque, pues, si bien es cierto que hay un coletaje, como usted bien lo menciona, desde pandemia, esos temas que no se han sanado, que hay heridas abiertas entre las familias, entre los padres, los hijos, en fin, pero desde la academia, ¿cómo se podría aportar a resolver esta situación, pero también desde las instituciones médicas? Digamos que la academia está obligada a reflexionar más que todo sobre los asuntos, tratando de encontrar las mejores formas de llevar un alivio o una respuesta a una problemática social específica. Nuestro compromiso es la investigación, ¿cierto? La aplicación de los métodos que se tienen hasta el momento como herramientas para contener este tipo de situaciones,
también en la formación tanto de los profesionales en salud para hacer intervenciones mucho más asertivas, pero también el llamado es a lo público, al compromiso personal que cada uno de nosotros tiene que asumir, tanto como parte de una sociedad que se estructura inicialmente dentro de un vínculo de pareja, la capacidad de examinar cómo está siendo el manejo de los conflictos en mi relación de pareja, también cómo se está instruyendo ese ámbito familiar en la construcción de la inteligencia emocional, del reconocimiento de la diferencia, de la tolerancia. Tengo que empezar, es una tarea que si no la hace cada quien en casa va a ser imposible para las instituciones lograrlo, porque no es algo que vamos a manejar desde afuera, es la generación de conciencia de ciudadanos más comprometidos con ellos mismos, con la familia y con la sociedad. Porque hay muchos comentarios en redes sociales. Por ejemplo, dice Lina Bayer, es muy complejo en este momento entender la falta de cultura, tanta agresividad en la sociedad, la educación en casa, la interculturalidad, la falta de autoridad que tienen los padres, antinormas y demás. También nos dice, por ejemplo, Argemiro Antonio, que por qué repiten las noticias. No la estamos repitiendo, esto fue un hecho que se registró el día domingo. El domingo y ayer otro caso. Y ayer se registró otro caso, pero por lo mismo, es un tema tan delicado que no queremos dejar que pase de largo, que sea una noticia más, que se registra todos los días, por eso lo estamos analizando, por eso tenemos a un psicólogo especialista que nos acompaña el día de hoy para entender qué está pasando en nuestra sociedad. Pues Jorge, este es un programa plural, acá los escuchamos a todos, cuando también nos hacen sus críticas nos encanta leerlas y también explicarle a los televidentes qué es lo que estamos haciendo. Bueno, un tema, Jorge, también importante para concluir este análisis y tiene que ver con la educación. ¿Cree usted que es un reto para el país que en las escuelas, que los niños desde esa primera infancia, sus primeras edades, se pueda trabajar en el tema de la educación, no solamente en valores, en cómo respetar al otro, sino también en las normas de tránsito, de convivencia y demás? Nos estamos quedando cortos en este tema. Yo creo que la raíz de todos los males sociales siempre va a ser un problema de ignorancia, de falta de educación. Y si bien como en cualquier otro tema, que hoy nos convoca en la reflexión, implica un compromiso que va de la mano tanto de la familia como de la escuela. Siempre escuchamos a nuestros colegas pedagogos señalar que los papás entregan a los hijos a las instituciones como si allí fuera el lugar donde fueran a ser formados. Cuando los niños llegan a la escuela ya tienen una formación. Lo que van a recibir en la escuela es información, pero la información debe ser coherente con la formación. Por mucho que a mí me enseñen estrategias de convivencia, de resolución asertiva de conflictos, qué sé yo, pero si mi formación inicial es de conflicto, es de la no resolución, es de la resolución a través de la agresión o de la imposición y de la fuerza, va a ser mucho más complejo que la información desplace la formación que es emocional. Luego tiene que ir de la mano, tanto la parte educativa como la parte emocional y el compromiso de los padres de familia en la constitución de familias saludables. Eso no lo hacen las instituciones, eso lo hace por convicción el ser humano. Y vuelvo y reitero lo que es un postulado en las terapias relacionales, la relación de pareja que precede a la constitución de la familia misma. Muy bien, Jorge Jiménez, él es psicólogo especialista en terapias relacionales que nos acompañó durante estos minutos aquí en Consejo de Redacción para entender todo este tema. Y yo creo, Jorge, que entonces la gran reflexión es un reto que tenemos como sociedad, también recuperar ese tema de los valores y que en esas nuevas generaciones pues crezcan pensando diferente a lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Muy bien, a las 6 de la mañana, 55 minutos, es momento de ir con la cifra del día de hoy.